Votación sobre la solución para los cincuentones, lo que le podría dar un poco de aire al astorismo, a su plan original. Vamos a primero darle la bienvenida que nos acompaña aquí en estudio, que es el diputado del Frente Amplio, Jorge Pozzi. Gracias, Pozzi, por estar hoy con nosotros. Espero me sepa disculpar, tengo un móvil pronto en vivo en este momento. Está Tania junto con Ramón Ruiz, que es director representante del sector trabajadores del BPS, para escuchar su postura. Buenas tardes para los dos. Buenas tardes, así es, te cuento que hace 20 minutos más o menos terminó una concentración que se realizó aquí enfrente al anexo del Palacio Legislativo, en el cual participaron el grupo de los cincuentones, y en la parte oratoria la realizaron el subdirector de ONACPU, Daniel Baldassari, su presidente, perdón, debí decir, y Fernando Pereira, el presidente del PIT-CNT, que también estaba con otras autoridades del PIT-CNT, Marcelo Abdala, Óscar Andrade, también se encontraba Ruiz, pero en esta instancia no realizó la parte oratoria, sí la dejó a cargo de los integrantes del PIT-CNT. Y la pregunta que le queremos hacer en este momento, bueno, comentar que Fernando Pereira cerró su discurso pidiéndole al Parlamento que por favor se apruebe este proyecto de ley que envió Tabaré Vázquez desde el Ejecutivo al Legislativo, que se apruebe sin ningún tipo de modificación. Vamos a consultarle a Ruiz, que estuvo, recordamos, en octubre en piso en el programa junto con Rita Cultelli. ¿Qué cambió desde aquel octubre hasta la fecha? Buenas tardes, Ruiz. Buenas tardes. Bueno, después que estuvimos en el programa, se generó a nivel del Parlamento, a nivel de la comisión que está tratando este tema, una polémica, una discusión sobre si había condiciones dentro de la bancada oficialista de aprobar el proyecto o no. Y ahí, bueno, un sector del Frente Amplio planteó su discrepancia por el tema de los costos de esta reforma. Ahí se dijo que, bueno, que ese sector iba a pedir una reunión al presidente de la República, y en el último Consejo de Ministros que se realizó en el interior del país, cuando le preguntan a Tabaré Vázquez sobre si va a tomar en cuenta esos planteos, Tabaré Vázquez dice: el Poder Ejecutivo presentó un proyecto, ese es el único proyecto del Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo no lo va a modificar. Entonces nosotros, a partir de esa definición, que es la segunda o la tercera aparición pública de Tabaré Vázquez hablando de este proyecto de ley, nos parece que, bueno, que hay un fuerte respaldo político a esta iniciativa, y además, tenemos que decirlo también, hay un amplio consenso social, porque los tres representantes sociales en el Banco de Previsión Social hemos llegado a un acuerdo que, si bien, por supuesto, con matices, porque no es el proyecto que me gusta a mí, no es el proyecto que le gusta a la representante de los empresarios, pero logramos llegar a un consenso, porque uno nunca logra todo lo que quiere. Entonces, este proyecto es producto de esa negociación, producto de ese proceso que empezó hace mucho tiempo, que comenzó en abril, cuando el presidente de la República forma una comisión integrada por Economía, Trabajo y BPS, y que culmina con la presentación del proyecto y la discusión que se está dando hoy en el Parlamento. Victoria, te escuchamos con Ruiz. Bien, ¿desde qué lugar le parece que las objeciones planteadas de algunos sectores dentro del oficialismo podrían llegar a perjudicar los intereses de los cincuentones? Bueno, lo primero que yo quiero aclarar, porque se ha manejado públicamente, cuando se acordó la redacción del proyecto no hubo un acuerdo sobre el costo. No hubo un acuerdo sobre el costo. O sea, hubo un acuerdo para encontrar una solución a los trabajadores cincuentones. Ahí no se dijo, miren que esta solución tiene que salir 2.500 millones o no tiene que salir, o si no, no sale el proyecto. O sea, no hubo un acuerdo sobre el costo de esta propuesta, sino lo que hubo fue un acuerdo político para resolver el tema de los cincuentones. Y por otro lado es que hay varios números en la vuelta. Claro, todos esos números los hizo el BPS. Todos esos números los hizo el BPS, pero lo que ocurre es que cuando se hacen esas estimaciones, se hacen escenarios de máxima y escenarios de mínima.
es poco probable, muy poco probable, que se cumplan los extremos. O sea, es muy poco probable que se vayan 28.000 trabajadores solamente y es muy poco probable que se vayan 70, 80.000 trabajadores. Entonces, nosotros pensamos que lo más sensato es manejar los escenarios promedios, los escenarios intermedios. Y por eso decimos que unos 30, 40.000 trabajadores son los que realmente se van a ir hacia el BPS, y que esta reforma no va a costar 3.500 millones de dólares o 3.700. Hay quienes dicen 4.000. Me parece que eso entrevera un poco la discusión, pero es muy difícil de que se vayan 70.000 trabajadores y que la reforma cueste 3.500 millones, porque de lo contrario, si se van 70.000 trabajadores, ya eso alcanza para decir que algo mal en la seguridad social está, ¿no? Porque 70.000 trabajadores no es poca gente. ¿A usted quién le parece que debería costear esta reforma? ¿La sociedad toda o alguna franja de gente con mayores recursos económicos, por ejemplo? Nosotros estuvimos planteando un diálogo nacional de seguridad social para discutir varios temas de la seguridad social, para discutir en un diálogo una agenda que sea más integral, o sea, una agenda donde no solamente estuviera el tema de los cincuentones, sino que otros temas. Lamentablemente, no por nuestra responsabilidad, sino porque nadie escuchó el reclamo nuestro de hacer un diálogo con una agenda amplia. Nosotros ahí podíamos haber discutido este tema en el medio de otras discusiones y de otros temas. Pero cuando queda solo este tema para discutir, no hay margen en esa discusión para introducir los aspectos que hoy se habla de la equidad, los aspectos que hoy se habla de cómo se financia esta reforma. Porque si hubiésemos tenido la posibilidad de discutir la fuente de financiamiento de la seguridad social, por ejemplo, si hubiésemos tenido la oportunidad de discutir los topes mínimos y los topes máximos jubilatorios, si hubiésemos tenido oportunidad de discutir la tasa de reemplazo y otros temas, quizás con algunos acuerdos en esos temas hubiésemos podido encontrar la forma de financiar esta reforma. Bien, pero a priori no tiene opinión formada porque no me respondió la pregunta en realidad. Lo que ocurre es que creo que esta gente va a traer los aportes que hizo durante toda su vida para el Banco de Previsión Social. Si hubiese estado en el BPS solamente, las AFAP no hubiesen cobrado las comisiones que cobran y el BPS hubiese recaudado todo el dinero. Hubiese tenido el BPS ese dinero. Pero resulta que de las AFAP va a venir menos dinero para hacer frente a la mejor jubilación que va a pagar el BPS. Nosotros estamos haciendo con esto la simulación de que esta gente nunca estuvo afiliada a una AFAP, que vuelve al Banco de Previsión Social, vuelven sus ahorros y con sus ahorros es que se va a pagar esta reforma. Durante los primeros 10 años no tiene costo. Por lo tanto, si instalamos un diálogo al otro día que aprueben la ley para ver cómo nos preparamos para cuando justamente necesitemos hacer frente a esta reforma, creo que es un plazo muy razonable para que todos los actores, el ministro de Economía, el ministro de Trabajo, todo el Poder Ejecutivo, junto con los sectores sociales, con los partidos políticos que tienen representación parlamentaria, ponernos a discutir cómo nos preparamos justamente para hacer frente a ese momento donde se necesiten esos recursos. Entonces, creo que eso se soluciona con diálogo. Y si nosotros hubiésemos dado alguna propuesta para financiar este proyecto, seguramente hubiésemos tenido discusiones porque no hubiesen estado de acuerdo con la propuesta que tenemos los trabajadores, ¿no? Bien. Ramón Ruiz, le agradezco muchísimo por este móvil. Muchas gracias, Tania, para ti también. Bueno, les agradecemos muchísimo a ustedes porque varias veces nos han dado un espacio y espero realmente que se hagan todos los esfuerzos para resolver este asunto pensando en los trabajadores y también pensando en el futuro de la seguridad social. Gracias a los dos. Gracias, Victoria. Pozzi, la pregunta también para usted, ¿quién debería o cómo debería costearse efectivamente esta solución? La solución de los cincuentones ahora, ¿cómo se va a solucionar? ¿Cómo se va a arreglar? ¿Quién lo va a costear? Sí, ¿quién es la pregunta? ¿Cómo? Sí. ¿Quién es la pregunta? Lo va a costear el resto de la sociedad, no hay otra forma. No nos olvidemos que hay una discusión que está pendiente, lo dijo el mismo presidente, en el mismo día en Pirarajá el presidente dijo tenemos que
tenemos que reformar la seguridad social a corto plazo porque la seguridad social va a la quiebra. Eso lo dijo, y yo estoy de acuerdo con el presidente. Sí, ya lo habíamos escuchado antes. Nosotros tenemos hoy algunos datos que algunos de acá lo deben de conocer. Más allá de lo que recauda el EPS, hay que asistirlo con 7 puntos del IVA. Más la plata que se daba, cuando se sacó el COFI se le dejó la plata que el COFI volcaba. Cuando se sacó el IAS se dejó la plata que el IAS volcaba. Entonces, hay una cuestión deficitaria de la seguridad social que no es producto de las nuevas formas de trabajo, que hace que haya menos gente que está aportando por más gente que recibe. Y además, como la demografía del país cambió y la gente vive mucho más años y en mucho mejor estado de salud, hay que costear eso más años. Y eso, a la larga, los sistemas de reparto tienen este problema. Entonces, ¿quién va a costear la salida de sea la plata que sea? Nadie duda que va a haber un déficit. Póngale que no sean los 3.700, que sean los 2.500. Sí. Nadie duda que en un momento va a haber un déficit. Lo dijo además el presidente de la República, tan nombrado. En 6 años... Sí, hay toda una proyección, sí. Vean, y ese déficit lo va a tener que costear el resto de la sociedad. Pero nosotros no tenemos... de forma progresiva, con el mismo espíritu que se cobran impuestos, por ejemplo, el que tiene más, que paga más... Va a salir de la bolsa, como sale hoy. De la bolsa, que de lo que recauda el país, una parte va a ir para ahí. No va a haber una especie de yo te hago un impuesto para financiar los 50 años. No. Va a haber que asistir al Banco de Protección Social. ¿Les parece justo o sensato que sea así? Sí, ¿qué opinan? Es sensato porque esta gente aportó y ese dinero que ahora tiene que volcar la sociedad, en algún momento fue a la sociedad. Pero cuando comenzaron con el sistema de ahorro de AFAP, todos esos años de algún modo no fueron reconocidos. Entonces me parece justo que sea así. También me gustaría saber, y quizá... ¿Te parece que justo que sea bolsa común y que salga de ahí? que sea bolsa común y que salga de ahí. Me parece también que habría que ver sobre qué base de cálculo se está haciendo esto, ¿no? Porque ¿de qué mercado laboral estamos hablando? Tenemos un 25% de informalidad y un segmento de la población, lo conversábamos con las compañeras de la tribuna antes de comenzar el programa, que quiere trabajar, pero que después de los 40 es muy difícil que pueda volver a ser un cotizante porque hay un mercado negro de ese tipo de trabajador. ¿Lo de la bolsa común te parece correcto? La diferencia entre una jubilación solo por BPS y una jubilación mitad BPS y mitad AFAP, como es para la mayoría de las personas, en el caso de los cincuentones, se ve resentida porque hay X años de aporte, más o menos unos 20 años, que no fueron volcados a la AFAP. Entonces, ese dinero ingresó al BPS, pero cuando se instala el sistema de la AFAP, esa parte no se vuelca a la AFAP para capitalizar y poner en un pie de igualdad a todos los afiliados. Esa es la realidad. Entonces, esa es la realidad. Entonces, obviamente, el que recibió el dinero va a tener que volcarlo. Ahora, hay un tema de fondo que es el siguiente. Toda esta, digamos, no sé cómo llamarle, pero esta contradicción con los números, con las cifras, tiene un antecedente muy peligroso. Porque si nos basamos en el cálculo que está haciendo el BPS hoy, yo creo que el presidente Vázquez se compra un problema grande y de una manera gratuita. ¿Y por qué? En el año 2008, cuando se flexibilizan las normas laborales jubilatorias, el BPS, el encargado de pagar las jubilaciones, el encargado de hacer los cálculos, calcula, y está escrito en los documentos, que iban a entrar 37.000 personas al sistema. ¿Saben cuántas entraron? 3 veces más. El BPS le erró por 3. Entonces, vamos a tomar como cierto y como válido el cálculo que hace un organismo que 7 u 8 años atrás le erró por 3, calculó 37.000 y fueron 108.000 los ingresados. En el año 2016, y lo dice el Poder Ejecutivo en el informe de rendición de cuentas, el aumento del déficit, o sea, el agujero del BPS, fue de 360 millones de dólares por el mal cálculo del BPS. El déficit del BPS en ese año se tragó el aumento del PBI del país. O sea, el Uruguay está trabajando para pagar el error de cálculo del BPS. ¿Se dan cuenta de la gravedad? Pero es un error pero ¿es el error de cálculo el problema o es la demografía del país que hace que por más que el cálculo hubiera sido exacto tendríamos el mismo déficit? No puede ser la demografía. Si yo calculo 37.000 y entran 108.000, la demografía no tiene nada que ver. Alguien hizo mal las cuentas. Alfredo. Yo la verdad que con el tema tengo un lío bárbaro, no entiendo nada, ¿tá? Y eso que estoy a punto de... ¿Y eso que sos cincuentón? No, soy sesentón, ¿tá? Vos sos cincuentona y no lo querés asumir. No. ¡Feliz cumpleaños! Hoy es el cumpleaños de la conductora, por eso estamos tocando este tema. 45, todavía no soy 50. Tratemos de cantar feliz cumpleaños que no te guste. Bueno, pero hablando en serio,
Yo no lo entiendo y aparte me están hablando de 2.000, 3 millones de dólares, 3.500 millones de dólares. Me están hablando de proyecciones a 48 años. Yo hice una cuenta de 2.000 millones en 48 años, son 40 millones de dólares por año. ¿Tá? O sea, la Caja Militar creo que tiene un déficit de 400 millones por año. El gran tema para mí, más allá de los cálculos que se habrán errado o no errado, es que la pirámide demográfica en Uruguay no funciona como se viene dando. Hoy, que a los 60 años la gente se jubile, no es lógico, no es real. El propio Ruiz lo dijo acá, que el promedio de retiro son 64 años. La gente se está retirando voluntariamente a los 64, aunque se puede retirar a los 60. Hay que rever el sistema de previsión social en su conjunto. Los cincuentones es un grupo que fue afectado, sin lugar a dudas, pero hay muchos otros afectados. Y los jóvenes, entre ellos los que están en la tribuna, quiero saber quién les va a pagar las jubilaciones si no revertimos realmente el sistema de funcionamiento a largo plazo. De todas maneras, me parece que hay una cuestión que sobre estos asuntos, desde que han tomado tanto Estado público y se manejan cifras, 2.500 la mínima, 2.500 millones la mínima, 4.000 millones. Acá hay un asunto que me parece que es previo y que tiene que ver con responder la pregunta: ¿es o no es justo el reclamo? ¿Corresponde o no corresponde? ¿Estamos o no estamos ante una injusticia? Porque si no, llegaríamos a una lógica un tanto curiosa y es: si un reclamo no es justo, igual lo llevamos para adelante porque sale poca plata. No, si no es justo, no aplica aunque cueste poca plata. Si el reclamo es justo, de pronto tenemos que hacer un esfuerzo. Me parece que ese es un asunto sobre el cual merecemos los ciudadanos una lectura política. Hay, sin embargo, por lo que he escuchado, y yo dejo plantear la pregunta y después, Victoria, tú ves cuando el invitado puede responderla, que tiene que ver con un camino que luce como algo intermedio y es, a diferencia del proyecto tal como viene del Poder Ejecutivo, la posibilidad que el trabajador elija qué sistema prefiere en el momento de jubilarse y no ya, ahora, mañana. Eso, según algunos estudios que se han hecho, implicaría que el número de personas que verdaderamente piensen cambiarse por el BPS bajaría y por lo tanto la erogación sería un tanto menor. ¿Por qué ese asunto, Asamblea Uruguay en particular, el Frente Liber Sereñe en general, no está tan dispuesto a llevarlo? Es algo que me gustaría que en un momento lo respondiera. Bien, que lo responda, después pasamos a tribuna. No, es que es al revés de lo que dice Alejandro. ¿Cómo al revés? En Nuevo Espacio y Asamblea Uruguay propusimos ese camino. Sí, pero no les alcanza, ¿no? Eso es otra cosa, pero nosotros proponemos ese camino. Y hoy los compañeros del Frente Amplio, la bancada del Frente Amplio, en el marco de las discusiones que estamos teniendo, están mirando eso como una posible solución. Sí. Después hay otras cosas que se propusieron que no cuentan con el consenso de la bancada y que estamos buscando otros mecanismos para ver cómo solucionamos. Pero efectivamente, si en vez de ser una cuestión compulsiva como la ley marca ahora, que tenés que resolver en un año o dos, más tardar, ¿qué sistema elegís? Vos lo dejás para que sea, al final, las cuentas que nosotros hacemos, pero que no las podemos cuantificar, es que la mayor parte de la gente va a seguir trabajando, aportando a la FAP y al BPS, lo que tiene que aportar, y cuando llegue el momento del final, que diga, bueno, yo hoy me voy a jubilar, su cuenta de ahorro, es muy probable que la jubilación que tenga, o sea, igual al BPS o superior. Eso es, además, la tendencia de la gente es a jubilarse cerca de los 65 años. Estos no son datos míos, son datos de Ramón Ruiz, son datos del BPS. Entonces, ahora, si los obligás ahora a definir, van a definir por el más alto ahora, pero que no saben si va a ser el más alto más adelante. Nosotros además entendemos que los cincuentones es un grupo de gente, primero que le reclamos justo y vamos a arreglarlo eso. Estamos todos de acuerdo, no solo la bancada del Frente Amplio. Sí, supongo que ahí hay consenso, todo, ¿no? Sí, hay consenso político general. Sí. Ahora, estamos queriendo buscar la mejor solución para los cincuentones y para las finanzas del país también. ¿Pero eso alcanzaría como arreglo, a ver, diputado? Es lo que estamos discutiendo en estas horas. Nosotros hoy tuvimos la comparecencia de Ferreri allá en el Parlamento y estamos discutiendo en estas horas cómo terminamos de redondear el asunto. Pero lo básico es que además los cincuentones tienen una composición, en general son empleados públicos, que generalmente tienden a irse sobre el final, lo más al final que puedan de la carrera. Son gente ya como funcionarios públicos de un estatus alto, por lo tanto sus ingresos son altos y por lo tanto lo que van a aportar a la FAP es una cifra importante y esa cifra le va a terminar capitalizando de una forma tal que cuando llegue el momento de elegir es probable que no vayan al sistema del BPS, que vayan a la FAP. ¿Y entonces cuál sería el problema? Bueno, pero es que en eso ya, ese punto
Y es más, como además estamos de acuerdo, en cierta forma, en que, por ejemplo, las comisiones que la AFAP le cobró se aparten, se haga un fondo diferente. Claro. Y si van al BPS, le volcamos las comisiones al BPS. Pero si no van al BPS, se las dejamos, bueno, por supuesto, en la AFAP. Ahí redondearíamos una parte de la propuesta. Y en eso estamos trabajando. Pero tenemos que tener algunas reuniones más para resolver algunos otros aspectos que queremos resolver. ¿El Partido Colorado le gusta esa idea también, según lo que escuché? No, yo te diría que en esa idea vamos mucho en torno a ella y no hay mucha dificultad. Además gana en libertad a la persona. Yo ayer lo discutí con algún grupo justamente de compañeros. Yo dije, ganas si tú te querés ir ahora, si saliera lo que nosotros proponemos, tú te querés ir ahora, te vas ahora. Tú elegís ahora y te vas. Bueno, es elección tuya. Ahora, si te querés ir cuando tengas 65, 66, 67, ahí te hacen la cuenta. O, por ejemplo, querés ir que te hagan la cuenta todos los años, a ver cómo va llegando. Bueno, eso es parte de la libertad que tenés. Bien, bien. A ver, tribunal, sí. Sí, yo creo que uno de los temas principales es que no estamos hablando de gente que dijo, no voy a aportar más al BPS, me voy a quedar con esa diferencia, ese 15%, voy al casino, me lo juego, y si gano, gano. Y si no gano, cuando llegue a los 60 años, voy y le digo al BPS, a la sociedad en su conjunto, miren, me gasté la plata, páguenme en igual, y eso en la sociedad tenemos que pagar. Estamos hablando de gente que fue obligada a afiliarse a la AFAP, pues simplemente por un tema de edad, de otra gente que en realidad no está en la discusión todavía, que es la que cobra sueldos mayores, la que debería aportar más al BPS, es por pasarse de ese sueldo, termina favoreciendo a una empresa privada que lo que hace es un lucro y que en vez de volcar a rentas generales o al BPS mismo o a la seguridad social, tiene su ganancia y que le invierte en lo que quiere. Y lo que respecto a si la sociedad debe pagar o no debe pagar, la caja militar, son los militares son los únicos que se jubilan con una jubilación mayor al sueldo que tenían. Estos trabajadores se van a jubilar con no tienen tope. No tienen tope. Incluso cuando se habla, todo esto que viene pasando en la sociedad, de los presos, de la delincuencia, incluso el tema de ayer con el INISA, de que le estamos pagando la comida, la casa, a los jubilados, torturadores, sentenciados, que están cumpliendo sentencia, siguen cobrando y cobran jubilaciones de más de 300.000 pesos. Y la pagamos todo porque es el déficit que tiene la caja militar. ¿Otro? Cuando hablamos obviamente de este sistema, estamos hablando de un sistema que mueve millones, por lo tanto es un negocio millonario, digamos, en el cual las AFAP terminan manejando y gestionando los recursos obviamente de los trabajadores. Nosotros somos bien claros, ¿no? Desde la 711 incluso ha habido una propuesta que tiene que ver justamente con lo que tú preguntabas, que es el financiamiento. Es decir, es necesario que recaiga sobre toda la población el financiamiento. Bueno, hay algunos sistemas que tienen que ver con, por ejemplo, la inversión en obra pública, en generar ese fideicomiso que de alguna manera pueda generar fondos para invertir. Hoy día las AFAP, por ejemplo, a la hora de captar afiliados, te están diciendo que tiene una rentabilidad del 4,5%. Y sin embargo, cuando nosotros vamos a hacer los cálculos ahora para decir que pase esta gente al BPS, que ha sido la más afectada, decimos que la rentabilidad sería del 0,5%, que por lo tanto estaríamos hipotecando 30 años hacia adelante. No podemos ser tan eficientes en esa rentabilidad como lo están haciendo aparentemente las AFAP. Bien. Y apuntar a ese 4,5% en fondos que permitan la construcción de obra pública, por ejemplo, y generación de empleo. ¿Ligia? Sí, me parece que primero que nada aclarar lo siguiente con respecto al tema de este proyecto, que no es un proyecto que los cincuentones estén completamente de acuerdo porque no es una solución de fondo, ya que inclusive se forma, el dinero que salga de la AFAP no va a ir directamente al BPS porque se va a formar dentro del BPS un fideicomiso que lo administre, o sea que se está formando una AFAP dentro del BPS. Empezando por ahí. Y con respecto al tema de la discusión que estamos dando ahora, me parece que se está deslizando como, bueno, estamos culpando a esos cincuentones que reclaman el déficit del BPS. Les recordamos, me parece que es muy útil recordar que el déficit del BPS se está dando también porque las AFAP se están llevando muchísimo dinero, porque cobran por la administración y se están llevando hace muchísimos años el dinero que le corresponde, que tendría que estar en el BPS, está en las AFAPs. Este problema surgió en el año 96 con la reforma de la Seguridad Social, que ya en esa época, en el 96, por supuesto que tuvo el apoyo esta reforma de los blancos y los colorados, pero también dentro del Frente Amplio la discusión fue
muy severa y había muchos sectores del Frente Amplio que estaban apoyando esta reforma de la seguridad social. Bien. Esta discusión se sigue manteniendo. Porque yo escuché al ministro Murro que culpaba a blancos y colorados. Señores, el Frente Amplio también tiene la culpa porque hay un proyecto de ley de la Unidad Popular para derogar las AFAPs. Hace 12 años que tienen mayoría. Podrían haber modificado la seguridad social beneficiando al BPS y no dejando que las AFAPs se queden con todo el dinero. Y bueno, me parece que hace 12 años y no han solucionado nada de fondo. Bien, es la guerra a las AFAPs de sectores que desde un principio estuvieron siempre en contra, lo que hay de fondo en este tema que complejiza la solución. Pausa y ya venimos.